El siguiente aspecto dentro del proceso administrativo es la organización. El proceso de organización hace referencia a los recursos que una empresa debe utilizar para alcanzar sus estrategias. Si el proceso de planeación define lo que hay que hacer, el proceso de organización determina cómo hay que hacerlo. En el proceso de organización se definen los niveles de autoridad, los mecanismos de coordinación y la división del trabajo en departamentos y cargos específicos. Para ello, entonces, dentro del proceso de organización hay que tener en cuenta ciertos aspectos. El primero de ellos es el diseño organizacional y ello tiene que ver con lo que es la diferenciación, la formalización, la centralización y la integración. Cuando hablamos de diferenciación, tenemos en cuenta que la organización se conforma en forma horizontal, sea por departamentos, divisiones y subsistemas, y también lo hace en forma vertical, es decir, en capas o niveles jerárquicos, escalones de autoridad, etcétera, como lo conozco. Cuanto mayor sea la complejidad del entorno y la diversidad de las actividades, pues mayor deberá ser la diferenciación, es decir, entre los diferentes niveles que tiene la empresa estipulada. Entonces, a mayor complejidad, pues puede que se necesiten o sea necesario un mayor número de niveles y de diferenciación entre ellos. Cuando hablamos de formalización, hacemos referencia a que son todas las normas y reglamentos que prescriben cómo, cuándo y por qué se ejecutan las tareas, con lo cual se busca gobernar el comportamiento de los miembros de la empresa. Entonces, a mayor formalización, pues va a haber mayor burocracia y más rutina. La centralización hace referencia a la localización y distribución de la autoridad para tomar decisiones. Entonces, a mayor centralización, más autoridad se centra en el nivel jerárquico más elevado, mientras que cuanto mayor sea la descentralización, pues más autoridad se delega. Y finalmente, la integración son los medios de coordinación y enlaces de las partes que conforman la organización. A mayor diferenciación, es decir, división del trabajo, pues mayor será la heterogeneidad de la estructura y mayor será la necesidad de lograr coherencia, armonía y sinergia. El siguiente aspecto a tener en cuenta dentro de la organización o dentro del proceso de organización es el tamaño organizacional. Y este tiene que ver con el número de empleados y el número de cargos. Según las necesidades de su entorno y de su propia condición actual, toda empresa enfrenta cuatro situaciones que tienen que ver con el tamaño organizacional. El primero es el crecimiento, el cual está relacionado con el aumento del tamaño. El siguiente es el desarrollo, es decir, la mejoría en recursos o mercados. Tercero está lo que es la supervivencia, que es el mantenimiento de la situación. Y finalmente hay que tener en cuenta también la declinación, que es la reducción de las actividades. Estos cuatro aspectos son los que van a, digamos, darnos pie o son aquellos que afectan el tamaño organizacional. Lo siguiente a tener en cuenta son los principios administrativos. Entonces, el diseño organizacional se basa en una serie de principios los cuales ayudan a comprender cómo es la modelación adecuada de la estructura organizacional. Estos principios son la unidad de mando, la delegación, la amplitud del control, las relaciones funcionales, la especialización, la definición funcional, la corresponsabilidad entre autoridad y responsabilidad, el principio de línea de staff y el principio escalar. Lo otro que hay que tener en cuenta es la estructura. Entonces, tradicionalmente las empresas se han formalizado a través de una estructura definida que corresponde a lo que desea lograr. Entre los tipos tradicionales de estructura está, por ejemplo, lo que es la organización de línea, la cual se basa en autoridad lineal, pues, tal como lo dice su nombre, como consecuencia del principio de unidad de mando. Es decir, siempre va a haber como un jefe que va a estar, digamos, a cargo de una unidad o de un proceso de la organización. Hay otro
Otro tipo de estructura que es la organización funcional, la cual se fundamenta en el principio de especialización, es decir, dependiendo del proceso o de cada etapa del proceso que se está participando, pues cada una de ellas tendrá un jefe diferente de acuerdo a la especialización que tiene cada uno de ellos y que se hace necesario pues en cada etapa del proceso que se está manejando. Y hay otro tipo de organización que es el de línea y staff, que puede decirse que es como un híbrido que pretende combinar lo bueno de los dos modelos anteriores y minimizar los impactos negativos. Es decir, hay una línea jerárquica establecida, lineal, pero también digamos que dependiendo del proceso, si se necesita una especialización, pues habrá digamos una línea de mando, pues digamos entrecruzada o aparte.